Hola, me llamo Juana. Siempre he creído que el trabajo duro es la clave para salir adelante, pero nunca imaginé que ese esfuerzo se convertiría en la razón por la que mi esposo, Alejandro, se avergonzaría de mí. Hace unos años, mi vida era muy diferente. Alejandro y yo vivíamos con lo justo, luchando para mantener a nuestros dos hijos. Él trabajó de vez en cuando en la construcción, pero sus ingresos eran inestables. Yo, por mi parte, decidí empezar a vender comida en la calle para complementar lo poco que teníamos. Desde pequeña, mi madre me enseñó a cocinar, y siempre supe que tenía un don para ello. Con lo poco que nos quedaba de ahorros, compré una mesa, una carpa y algunos ingredientes. Me instalé en una esquina concurrida cerca de una zona de oficinas y comencé a vender tamales y café por las mañanas. Al principio, no fue fácil. Pasaba horas de pie, soportando el sol, la lluvia y los comentarios de personas que me miraban con desdén. Pero con el tiempo, comencé a tener clientes frecuentes. La gente elogiaba mi sazón, y eso me motivaba a seguir. Sin embargo, Alejandro no veía mi trabajo con los mismos ojos. Cada vez que hablábamos del tema, me decía lo mismo. No puedo creer que te conformes con vender comida en la calle, Juana. ¿No te das cuenta de cómo nos haces ver? Pareces una cualquiera. Sus palabras me dolían profundamente, pero sabía que estaba haciendo lo correcto por mis hijos. No estaba robando ni haciendo nada malo. Estaba trabajando duro para darles un futuro mejor. Sin embargo, Alejandro no lo entendía. En lugar de apoyarme, comenzó a distanciarse. Pasaba más tiempo fuera de casa y menos tiempo con nosotros. Una noche, llegó tarde y con una actitud diferente. Se sentó frente a mí, sin siquiera mirarme a los ojos. Juana, esto no está funcionando, dijo, con una frialdad que nunca antes había mostrado. Yo voy. Ya no puedo seguir con esta vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si había alguien más, pero no me respondió. Solo tomó sus cosas y se fue, dejando a nuestros hijos y a mí solos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero algo dentro de mí me dijo que no podía rendirme. Si Alejandro había decidido irse, entonces yo tenía que demostrar que podía salir adelante sin él. Por mis hijos, por mí misma. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a lograrlo. Los días después de que Alejandro se fue fueron un torbellino de emociones. Me sentí traicionada, enojada y, sobre todo, preocupada por el futuro de mis hijos. Pero algo dentro de mí se encendió. Si él no estaba dispuesto a luchar a mi lado, yo lo haría sola. No tenía tiempo para lamentarme, tenía que actuar. Volví a la calle con mi mesa y mi carpa, esta vez con más determinación que nunca. Levantarme antes del amanecer para preparar los tamales y el café era agotador, pero cada vez que veía a un cliente satisfecho, recordaba por qué lo hacía. Mi trabajo no solo era un medio para ganar dinero, era una forma de construir un futuro para mis hijos y para mí. El negocio comenzó a crecer lentamente. Los clientes que llegaban por un tamal y un café por la mañana empezaron a pedirme que preparara comida para sus reuniones y eventos. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para comprar una segunda mesa y contratar a una vecina para que me ayude. En poco tiempo, mis tamales no solo eran conocidos en la esquina donde trabajaba, sino también en toda la zona. Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles. Algunas noches, después de trabajar todo el día, me encontré con preguntas difíciles de mis hijos. Mamá, ¿por qué papá ya no está con nosotros? Me preguntaba mi hijo mayor, con los ojos llenos de tristeza. No sabía qué respondió. No quería hablar mal de Alejandro frente a ellos, pero tampoco podía justificar lo que había hecho. Así que les decían lo único que podía. Papá tomó una decisión, pero nosotros estamos juntos y vamos a salir adelante. Te lo prometo. Con el tiempo, mi esfuerzo comenzó a rendir frutos. Un día, un cliente habitual, que trabajaba en una empresa grande, me ofreció un pequeño espacio en una plaza comercial para que pudiera vender mi comida bajo techo. Era un gran paso, pero también un riesgo. Todo lo que había ahorrado lo invertiría en ese lugar. A pesar del miedo, acepté. Convertí ese pequeño espacio en algo especial. Puse mesas, decoré con colores cálidos y añadí nuevos platos al menú. Mi sazón seguía siendo mi mayor aliada, y la gente comenzó a llegar a mayor número. La plaza comercial pronto se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían disfrutar de comida casera y deliciosa. Mientras mi negocio crecía, escuché rumores sobre Alejandro. Al parecer, vivía con otra mujer, alguien que le ofrecía una vida más cómoda. Aunque me dolió saberlo, me di cuenta de algo importante, no lo extrañaba. Lo que antes era dolor ahora era una lección. Su partida me había dado el empujón que necesitaba para demostrarme que era capaz de mucho más de lo que pensaba.
Poco a poco, mi pequeño restaurante se convirtió en un lugar popular. Mi vecino, que me había visto comenzar con una simple mesa en la calle, me dijo algo que nunca olvidaré. Juana, te admiro. No todos pueden convertir un golpe tan duro en algo tan grande. Le sonreí, porque sabía que tenía razón. Alejandro me había abandonado, pero en lugar de detenerme, usé ese dolor como combustible para construir algo que nunca había imaginado. Y aunque estaba orgullosa de lo que había logrado, también sabía que mi historia aún no había terminado. El pequeño restaurante en la plaza comercial fue solo el comienzo. Lo que empezó como un espacio modesto se convirtió rápidamente en un lugar concurrido, lleno de risas, aromas deliciosos y, sobre todo, gente que valoraba el trabajo duro. Cada plato que servía llevaba mi esfuerzo, mi dedicación y, de cierto modo, la prueba de que podía hacerlo por mí misma. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía seguir haciendo todo sola. Contraté a más personal, personas que también buscaban salir adelante, y juntos formamos una especie de familia. Cada día era una nueva oportunidad para crecer. Mi menú se amplió, pasé de tamales y café a almuerzo ofrece completos, postres y hasta cenas temáticas. Los clientes seguían llegando, y el restaurante comenzó a generar ingresos que nunca pensé posible. Un día, un cliente habitual, que trabajaba como empresario, se acercó después de su comida. Me alegré por el éxito del restaurante y me hizo una propuesta que me dejó sin palabras: invertir en una segunda sucursal. Al principio dudé. Abrir un segundo restaurante era un gran riesgo, pero luego pensé en todo lo que había logrado desde que Alejandro se fue. Me dije a mí misma que si había podido levantar este lugar desde cero, podía hacer lo mismo con otro. El proceso fue agotador, pero valió la pena. La segunda sucursal abrió sus puertas en un barrio más céntrico, y pronto se convirtió en otro punto de referencia. Mi nombre, mi trabajo, mi sazón, todo comenzó a ganar reconocimiento. La gente ya no solo venía a comer, venía porque mi historia se había convertido en una inspiración para muchos. Con 2 sucursales funcionando, mi vida cambió por completo. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por cómo pagar las cuentas o por si mis hijos tendrían lo necesario. Podía darles una mejor educación, podía planear unas vacaciones, y sobre todo, podía demostrarles que, con esfuerzo y determinación, todo es posible. Pero lo que no esperaba era que el pasado tocara a mi puerta. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del restaurante, vi a alguien entrar por la puerta principal. Era Alejandro. No había cambiado mucho, aunque su ropa ya no parecía tan impecable como antes. Caminó hacia mí con una sonrisa nerviosa, como si esperara que todo estuviera bien entre nosotros. Juana, ¿cuánto tiempo?, dijo, pero yo lo interrumpí de inmediato. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Le respondí, con un tono firme que lo descolocó. Él intentó explicar que estaba pasando por un mal momento, que las cosas con la mujer con la que se había ido no habían salido como esperaba y que ahora quería reconstruir nuestra familia. Me miró con ojos suplicantes, como si esperara que olvidara todo el dolor que me había causado. En ese momento, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí quería gritarle, recordarle cómo nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Pero otra parte de mí, la más fuerte, sabía que ya no tenía poder sobre mí. Alejandro había sido una página de mi vida, pero no era parte del capítulo que estaba escribiendo ahora. No sabía si estaba listo para escuchar mi respuesta, pero estaba segura de que yo sí lo estaba. Miré a Alejandro directamente a los ojos, y en ese instante supe que él no entendía todo lo que había pasado en su ausencia. Su sonrisa nerviosa se desvaneció cuando no respondió de inmediato. Estaba esperando que lo recibiera con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado, como si los años que pasaron lejos y los sacrificios que hice para mantener a nuestra familia no contaran. ¿Reconstruir nuestra familia?, repetí, tratando de mantener la calma. ¿Qué familia, Alejandro? ¿La que dejaste cuando decides irte con otra mujer? ¿La que tuve que sacar adelante sola mientras tú te avergonzabas de mí? Él se encogió de hombros, como si intentara justificar sus acciones. Juana, sé que cometí errores. Pensé que estaba haciendo lo mejor para mí en ese momento, pero me equivoqué. Me di cuenta de que la vida que tenía contigo era todo lo que necesitaba. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía tener el descaro de decirme eso ahora, cuando había logrado construir algo sin su ayuda? Quería gritarle, pero me contuve. Mis hijos estaban en casa, y no quería que me vieran perder la compostura. ¿Te diste cuenta ahora que las cosas no te salieron bien?, le respondí, con una frialdad que incluso me sorprendió. ¿Por qué no volviste cuando estabas cómodo con tu nueva vida? Porque cuando me dejaste, no te importaron ni tus hijos ni cómo íbamos a salir adelante. Él intentó acercarse, pero retrocedió. Juana, lo entiendo, de verdad. Pero ahora veo todo lo que ha logrado. Tienes estos restaurantes,
tienes éxito. Creo que podemos ser una familia nuevamente. Puedo ayudarte a manejar todo esto, ser un equipo como lo éramos antes. Su intento de convencerme solo me enfureció más. Ahora no solo intentaba manipularme emocionalmente, sino que parecía interesado en mi éxito, en lo que había construido sin él. ¿En serio pensaba que podía volver y reclamar una parte de lo que yo había logrado? Alejandro, no sé si lo entiendes, pero ya no eres parte de mi vida. Todo lo que ves aquí lo conseguí sola, con mi esfuerzo y mi sacrificio. Tú no tuviste nada que ver con esto. Mis hijos y yo hemos salido adelante sin ti, y no necesitamos que vuelvas para complicar nuestras vidas. Él me miró con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Así que me vas a cerrar la puerta en la cara? ¿Después de todo lo que vivimos juntos? No, Alejandro. Tú cerraste esa puerta cuando decidiste irte. Yo simplemente no voy a abrirla de nuevo. Se quedó en silencio por un momento, como si tratara de encontrar las palabras correctas. Pero no había nada que pudiera decir que cambiara mi decisión. Finalmente, dio un paso hacia atrás, con una expresión de derrota. Está bien, Juana. Si eso es lo que quieres, entonces me voy. Pero recuerda que todos cometemos errores. Lo vi salir por la puerta, y aunque sentí una punzada de tristeza, también sentí algo más fuerte, libertad. Alejandro era parte de mi pasado, y yo estaba lista para seguir adelante, sin él y sin su sombra. Sabía que ese no sería el final de sus intentos, pero también sabía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Mi vida ya no giraba alrededor de él. Era mía, y por primera vez en mucho tiempo, tenía el control absoluto. Después de que Alejandro se fue del restaurante, esperaba que todo quedara atrás, pero no fue así. Su regreso no fue un simple intento desesperado por recuperar lo que había perdido, pronto descubriré que tenía aviones más oscuros. Unos días después de nuestro encuentro, comencé a notar actitudes extrañas entre algunos empleados. Parecían nerviosos, y uno de ellos finalmente se acercó para hablar conmigo. Señora Juana, creo que debería saber algo, me dijo, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Alejandro ha estado viniendo a hablar con algunos de nosotros. Nos dice que tiene planes de recuperar lo que es suyo, y que no le queda más remedio porque usted lo está dejando fuera. Mi sangre se heló. ¿Qué pretendía hacer? ¿Sabotearme desde dentro? ¿Crear conflictos entre mi personal? Agradecí al empleado por decírmelo y decidí investigar más a fondo. No podía permitir que Alejandro destruyera lo que con tanto esfuerzo había construido. Al día siguiente, reuní a todo mi equipo. Les expliqué la situación de forma directa, sin rodeos. Les dije que Alejandro no tenía nada que ver con el restaurante y que, si alguien tenía dudas o inquietudes, podía venir a hablar conmigo directamente. Este negocio no sería lo que es sin cada uno de ustedes, les dije. Pero también quiero que sepan que no toleraré intentos de dividirnos o sabotearnos. Aquí trabajamos como una familia, y como familia, enfrentaremos cualquier cosa. Mis palabras parecieron calar hondo, y la mayoría de ellas me mostraron su apoyo. Sin embargo, sabía que Alejandro no quedaría tranquilo. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, era Alejandro. Juana, no tienes derecho a hablar mal de mí con los empleados. Yo solo quería ayudarte, pero parece que prefieres verme como un enemigo. Alejandro, tú elegiste este camino cuando intentaste manipularme y usar a mi equipo en mi contra, le respondí con firmeza. Si sigues intentando interferir en mi negocio, tomaré medidas legales. ¿Medidas legales? Se rió, con un tono sarcástico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarme por querer recuperar lo que me corresponde? Nada de esto te corresponde, Alejandro. Ni el negocio, ni la vida que dejaste atrás. No tienes ningún derecho aquí. La conversación terminó con una amenaza velada de su parte, pero no me dejó intimidar. Sabía que tenía que proteger lo que era mío. Contacté a un abogado para asegurarme de que todas mis bases estuvieran cubiertas. Revisamos cada documento relacionado con el restaurante, los registros financieros y los contratos laborales para evitar cualquier posible ataque. Unos días después, escuché que Alejandro había estado hablando con algunos de los proveedores, intentando persuadirlos de que trabajaran con él en un nuevo proyecto. Afortunadamente, muchos de ellos me conocieron desde que empecé en la calle y me llamaron para avisarme. Uno de ellos incluso me dijo: Juana, no te preocupes. Nosotros confiamos en ti, no en alguien que solo busca aprovecharse de tu éxito. A pesar de sus intentos, Alejandro no logró avanzar en su plan. Poco a poco, se fue quedando sin aliados, pero no sin causar molestias y estrés en el proceso. Sin embargo, en lugar de desgastarme, esto me hizo más fuerte.
Entendí que, aunque el pasado intentara volver, no tenía poder sobre mí si yo no se lo permitía. La verdadera batalla estaba casi ganada, pero sabía que el golpe final estaba cerca. Solo faltaba un movimiento más para cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Después de semanas de tensión y ataques indirectos, supe que tenía que dar el golpe final. Alejandro estaba perdiendo fuerza, pero no iba a detenerse hasta que quedara completamente claro que su lugar en mi vida y en mis negocios había llegado a su fin. Decidí que era momento de cerrar este capítulo de una vez por todas. Con la ayuda de mi abogado, tomé medidas para proteger legalmente todos los aspectos del restaurante. Registré mi marca, reforcé los contratos con los proveedores y establecí políticas claras para garantizar que ningún empleado pudiera ser manipulado por terceros. Una vez todo estuvo en orden, organicé una reunión con mis principales socios y proveedores de confianza, dejando claro que Alejandro no tenía ninguna conexión con mi negocio y que cualquier intento suyo de vincularse era un engaño. Unos días después, Alejandro volvió a aparecer en el restaurante. Esta vez no estaba nervioso ni suplicante, parecía más molesto, como si la situación lo hubiera llevado al límite. Entró sin saludar y fue directo al punto. Juana, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. No puedes seguir poniéndome en contra de todos. Alejandro, no soy yo quien está en tu contra. Eres tú mismo. Tú tomaste tus decisiones, y ahora estás enfrentando las consecuencias. Esto se terminó. No puedes simplemente dejarme fuera de todo. Yo también fui parte de tu vida, parte de esta historia. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez no sentí ni rabia ni tristeza. Solo sentí una profunda certeza de que había superado todo lo que alguna vez representó para mí. Alejandro, tú elegiste irte. Elegiste avergonzarte de mi trabajo y de quién soy. Elegiste abandonarnos. Yo no te saqué de mi vida, tú te sacaste solo. Y quiero que quede claro, no hay nada aquí para ti. Ni en mi vida, ni en mi negocio. Él pareció comprender que ya no tenía más que decir. Por primera vez, su rostro reflejaba la realidad, estaba derrotado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del restaurante. Esta vez, sabía que era definitivo. Desde ese día, no volví a saber de Alejandro. Su presencia, que una vez fue una sombra constante, desapareció por completo. Por mi parte, seguí enfocándome en lo que realmente importaba, mi familia y mi negocio. Mi cadena de restaurantes creció aún más, y con cada nuevo cliente que llegaba, sentía que estaba honrando todo el esfuerzo que había puesto desde el principio. Mis hijos también crecieron viendo lo que significa la resiliencia y el trabajo duro. Un día, mi hijo mayor me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Todo lo que tenemos es gracias a ti. Esas palabras valieron más que cualquier éxito empresarial. Me recordaron que, aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sonreír. Alejandro pensó que su partida me destruiría, pero en realidad me dio la fuerza para encontrarme a mí misma y construir algo que nadie me podrá quitar.